Enfermedad venosa periférica por los alumnos Amatzi Daniel, Elizabeth Valencia, Yailin Estrada, Karime Paloma, Cristian Tinoco y Dayanira Rivera. Bueno, la enfermedad venosa periférica es una afección en la cual las venas son incapaces de enviar sangre desde las extremidades inferiores al corazón. Puede ocurrir por insuficiencia de las venas superficiales o alteración de las venas profundas. Las venas dilatadas se denominan várices y representan la forma más evidente de la insuficiencia venosa crónica. Estas se definen como venas dilatadas y tortuosas que miden más de 3 milímetros de diámetro. Se calcula que aproximadamente entre el 25 y el 50% de la población adulta a nivel mundial puede estar afectado por este síndrome clínico. La incidencia y la prevalencia de las varices se han estudiado en protocolos transversales y se ha identificado que los únicos factores de riesgo de forma consistente son la edad y el género. La causa principal es la insuficiencia valvular de las venas superficiales, con mayor frecuencia en la unión safenofemoral. De forma secundaria, es posible también la trombosis venosa profunda, que conduce a la obstrucción crónica venosa o la insuficiencia valvular. Otras causas son la pared venosa inducida por el embarazo y la progesterona, y la debilidad de la válvula agravada por el volumen de sangre circulante, la ampliación del útero agrandado, lo cual comprime la vena cava inferior, y el retorno venoso desde las extremidades inferiores, por traumatismos, alteraciones congénitas, etc. Son numerosos los mecanismos que durante el embarazo favorecen la aparición y empeoramiento de la insuficiencia venosa, entre ellos el factor genético, el factor hormonal, porque durante los primeros 4 meses del embarazo, el aumento de estrógenos actúa desde el sistema renina-angiotensina, provocando un aumento de volumen plasmático y eritrocítico. En el factor mecánico, pues está demostrado mediante un ecodoppler que el útero gestante puede llegar a ocluir mediante la compresión completamente la vena cava, sobre todo cuando la paciente se encuentra en decúbito supino o lateral derecho. Pero además, el aumento de la presión intraabdominal tiene por sí mismo efectos sobre la vena cava, las ilíacas y las venas uterinas, retrasando la velocidad de la corriente venosa y aumentando el reflujo venoso. Es consecuencia de la afección de una o de varias venas de las piernas. En condiciones normales, la circulación venosa de la pierna está constituida por el sistema venoso profundo, las venas superficiales y las venas comunicantes. La dirección del flujo se proyecta desde el sistema superficial hasta el sistema profundo. El retorno venoso tiene lugar por un bajo flujo impulsado por las arterias, llamado vis a tergo, e influye también la presencia de válvulas unidireccionales que impiden el regreso del flujo. Otros factores que contribuyen al retorno venoso son la presencia negativa de la cavidad torácica, sobre todo cuando se realiza la inspiración y la contracción muscular, la cual actúa como bomba e impulsa el flujo sanguíneo con la ayuda de las válvulas. El problema principal se presenta cuando las válvulas se tornan insuficientes. Esto puede suceder por una trombosis venosa profunda, que consiste en la formación de un trombo en el sistema venoso profundo, de tal modo que el flujo venoso toma la dirección del sistema superficial. El aumento del flujo dilata las venas y las válvulas se vuelven insuficientes. Además de la trombosis, las venas pueden dilatarse por algunos factores, entre ellos el embarazo, sexo femenino, edad, estatura alta, obesidad, factores genéticos y largos periodos de pies o sentados. Su cuadro clínico, los síntomas son de 2 tipos: aquellos en el que pacientes se quejan de sensación de pesadez en las piernas y edema pretibial de toda la extremidad, y los individuos que solo refieren las venas dilatadas, a las cuales se le denominan varices, con tortuosidades y estrictamente desagradables. Cuando el problema persiste sin tratamiento adecuado, las varices pueden dar lugar a que la elevación de la presión hidrostática de las piernas produzcan pequeñas hemorragias de tipo petequial, y este tipo de sangrado crónico cause con posterioridad una tinción color ocre de la piel en extremidades inferiores. Cuando la insuficiencia venosa se acompaña de trombosis profunda, se presenta en la forma de edema importante de la extremidad, dolor y cambios en la coloración. Otros síntomas pueden presentarse como cansancio, prurito, dolor urente y dolor punzante. Existen
varios grados de la enfermedad y está la clasificación SEAP, la cual es la más utilizada y esta los divide en 6 etapas. La etapa 1 existe presencia de arañitas o telangiectasias que determina ya la primera etapa de la enfermedad. Las venas son menor de 3 milímetros de diámetro. En la etapa 2 existen venas varicosas, llamadas varices, que pueden aparecer en cualquier parte de las piernas o muslos. Las venas son mayores de 3 milímetros de diámetro. En la etapa 3, el edema que comienza a ser evidente por lo general hacia la tarde o hacia la noche, una vez transcurridas horas de trabajo. Se localizan los tobillos y también es común en climas calurosos o húmedos. En la etapa 4 existen cambios de coloración. La tonalidad cobriza o café que presentan los pacientes de más de 10 años de evolución, sobre todo en los tobillos, se denomina lipodermatosclerosis. En la etapa 5 existe una úlcera cicatrizada, la cual requiere atención especializada de manera obligatoria. En la etapa 6 existe una úlcera activada o abierta. Esta es la forma más grave de la enfermedad y aunque existe tratamiento, este proceso es mucho más largo. Su diagnóstico debe realizarse primero por métodos clínicos. Hay que recordar que la anomalía se presenta en los miembros inferiores, el sistema venoso profundo, el sistema comunicante y las venas superficiales. Estas últimas están constituidas por el sistema de la safena interna y de la safena externa. Al explorar a un sujeto con insuficiencia venosa, se inspecciona las extremidades del pie en busca de venas dilatadas y tortuosas y cambios de la coloración. Existen estudios clínicos que sirven para establecer el diagnóstico. Las pruebas funcionales pueden dividirse en 2 grupos, las que evalúan los puntos de fuga, los cuales son los reflujos, desde el sistema venoso profundo hasta el superficial a través de los callados y las comunicaciones insuficientes, y los que determinan la permeabilidad del sistema venoso profundo. Las pruebas para detectar reflujos del sistema profundo al superficial es la prueba de Trendelenburg simple, la cual sirve para valorar la insuficiencia de la válvula ostial del callado y las comunicantes de la safena interna. Con el paciente en decúbito se lembra el miembro explorando por algunos segundos para vaciar completamente su sistema venoso superficial. Se coloca luego una ligadura de goma en el tercio superior del muslo, por debajo del callado de la safena interna. De continuación, se hace parar al paciente y después de 30 segundos se libera la ligadura. Un resultado normal, se produce un llenado lento, normal, de abajo arriba, debido al flujo de sangre desde las colaterales que no varía al saltar la ligadura. Una prueba positiva, las venas patológicamente permanecen vacías o se rellenan muy lentamente de abajo arriba por flujo desde las colaterales. Sin embargo, al soltar la ligadura, se rellenan de manera súbita de arriba a abajo, lo cual indica insuficiencia exclusiva del callado safeno interno sin insuficiencia de los comunicantes. Una prueba negativa, se observa llenado rápido antes de soltar la ligadura por insuficiencia de los comunicantes, sin que varíe al soltar la ligadura, lo cual indica suficiencia del callado safeno interno. Otra prueba es la de Trendelenburg seriado. Esta sirve para determinar de una manera muy general la topografía de las comunicantes insuficientes. Una prueba para determinar la permeabilidad del sistema venoso profundo es la prueba de Pratt, la cual existe una tolerancia a la marcha con la venda elástica. Es tal vez la más útil de todas las pruebas y es un dato que se puede recoger con la anamnesis. Con el paciente en decúbito y el miembro inferior elevado, se coloca una media o vendaje elástico adecuado hasta el muslo. De esta forma, al comprimirse el sistema venoso superficial, se le excluye y se obliga a que todo retorno venoso se realice por el sistema profundo. Se le pide al paciente que camine y realice algún tipo de ejercicio con sus miembros inferiores. La intolerancia al vendaje manifestado por dolor sugiere la posibilidad de una obstrucción al drenaje venoso por el sistema profundo. Diagnóstico paraclínico. Si bien los resultados son muy variados y se ajustan al tipo de afección en estudio, hoy en día los métodos no invasivos han desplazado otros métodos en virtud de su desarrollo tecnológico. Los métodos de exploración del sistema venoso de los miembros inferiores pueden agruparse de la siguiente manera. Métodos de laboratorio vascular no invasivo, el cual es una ultrasonografía. Se basa en la detección del cambio de frecuencia que experimenta un haz ultrasonido al chocar con estructuras
en movimiento, en este caso los elementos formes de la sangre circulante. Los datos pueden representarse de forma acústica o gráfica, y estos se dividen en el Doppler de onda continua bidireccional o Doppler convencional. Es el método más sencillo, se utiliza sobre todo para evaluar rápidas en busca de todos los reflujos en el sistema superficial profundo. Un dúplex o Doppler en blanco y negro es el método más sofisticado, y un Doppler a color, el cual la codificación a color permite una mayor precisión de las obstrucciones. Los métodos radiológicos como la flebografía durante mucho tiempo fue el estándar de oro para la evaluación morfológica del sistema venoso de los miembros inferiores. Sin embargo, en la medida que los métodos ultrasonográficos se han desarrollado, este método ha sido desplazado. Este se basa en el estudio radiológico convencional por medio de la inyección de contraste yodado en el sistema venoso de los miembros inferiores, y se divide en ascendente o convencional, que es el de uso más frecuente, ascendente de todos estos, y el método descendente, que es un método más dinámico y muy pocas veces utilizado. Se indica en casos de que es necesario estudiar un reflujo valvular patológico del sistema venoso profundo, y en especial para determinar la topografía de las válvulas insuficientes para su reparación. En caso de identificar reflujo venoso profundo, puede clasificarse según sea la magnitud en reflujo grado 0, en la cual no hay llegada de contraste al eje femoral común; reflujo grado 1, el reflujo llega a la femoral superficial hasta el tercio superior del muslo, donde es detenido por una válvula competente; reflujo grado 2, el reflujo de contraste llega hasta el tercio inferior del muslo; reflujo grado 3, el reflujo llega a las venas profundas de la pierna; reflujo grado 4, el reflujo cae en cascada y alcanza la parte distal de la pierna, sin flujo anterógrado en la vena ilíaca. Solo reflujos grados 3 y 4 se consideran patológicos. Otros diagnósticos paraclínicos son los métodos radioisotópicos, el cual es con fibrinógeno radiactivo. Su finalidad es detectar trombosis en actividad, es decir, en etapa aguda, ya que el fibrinógeno se incorpora al trombo en formación. Existen otros métodos como la angiotomografía, resonancia magnética nuclear, etc., que aún no se han incorporado en forma efectiva al arsenal diagnóstico de la enfermedad venosa de los miembros inferiores. Su tratamiento es físico-postural en primera, el cual se conoce como no farmacológico, y son medidas de compresión elástica o de ejercicio físico posturales. Entre las más importantes se encuentra el reposo con elevación de los miembros inferiores, aproximadamente entre un 15 a 20 minutos de duración varias veces al día, y mantener esta elevación de unos 15 a 20 centímetros en descanso nocturno. Estas medidas facilitan además la colocación de medias de compresión por las mañanas. Las medias de compresión elástica, se ha investigado que la correcta utilización de este método ha demostrado ser el tratamiento más eficaz de la insuficiencia venosa. Su mecanismo de acción es mejorar el retorno venoso, a reducir la presión venosa y el reflujo, y además retrasan la progresión de la enfermedad. Sin embargo, su utilización debe ser individualizada y adecuada a cada tipo de paciente, como pacientes con telangiectasias, varices de pequeño tamaño o escasamientos sintomáticas. Se deben utilizar medias de compresión ligera. En insuficiencia venosa sintomática, prevención de úlceras venosas, deben utilizarse medias de compresión moderada, y úlceras venosas, insuficiencia venosa muy sintomática. En estos casos, el tratamiento adecuado es medias de compresión fuerte. El tratamiento de las varices depende de los síntomas, la cronicidad de la enfermedad y posibles complicaciones. Las varices no complicadas pueden tratarse con escleroterapia farmacológica, con la aplicación de polidacanol, siempre y cuando haya permeabilidad del sistema venoso profundo. Existen otros métodos para esclerosar varices, entre ellos la esclerosis con el uso láser y el empleo de un catéter de radiofrecuencia, el cual tiene funciones muy similares a las del láser. Se requiere permeabilidad del sistema venoso profundo y que las varices no tengan tortuosidad excesiva. Su prevención: es muy importante la realización de ejercicio de las extremidades inferiores.
evitar periodos en posición de pie o lapsos de trabajo prolongados en posición sedante. El uso de medias compresivas es muy importante ya que este ayuda a tener un mejor flujo de la sangre y permanecer bien hidratado y realizar ejercicios de contracción isométrica de las pantorrillas. Estas son las mejores medidas de prevención que se le pueden proporcionar al paciente para evitar una complicación o desarrollar una insuficiencia venosa. Entre las complicaciones, las varices se pueden complicar con trombosis venosa profunda y esta puede generar embolismo pulmonar, sobre todo cuando la trombosis se extiende hasta el tercio superior de la femoral. Esta complicación debe prevenirse mediante el uso de anticoagulación y en ocasiones con el uso de un filtro de vena cava. También son posibles úlceras varicosas que se infectan y requieren el uso de antibióticos, además de curaciones y desbridamiento del tejido necrótico. Su pronóstico, en general la insuficiencia venosa, rara vez pone en peligro la vida. Esto ocurre cuando se complica con una trombosis venosa profunda y después de embolismo pulmonar. Las varices se desarrollan con lentitud y los tratamientos están enfocados en evitar el progreso de la enfermedad. Los pacientes sometidos a escleroterapia mediante láser o radiofrecuencia tienen una recurrencia de sus varices de un 60% a 5 años. Muchísimas gracias.